Usted escucha RCN Radio. 7:06 a.m. Pandora Papers o los papeles de Panamá, la noticia sin duda de hoy en el mundo. 588 colombianos aparecen en el listado de esta investigación internacional, una investigación adelantada por más de 600 periodistas en Colombia. Participan el diario El Espectador y el portal Conectas. Una investigación pues que da cuenta de que muchas de estas personas, muchos de ellos líderes mundiales, presidentes en ejercicio, expresidentes, dirigentes de todo tipo, han conformado o forman parte o son socios de empresas radicadas en el exterior o tienen cuentas en el exterior. Esto per se, y lo reiteramos una y otra vez, no es un delito. La pregunta es, ¿cómo se hicieron esas empresas? ¿Para qué se usaron? ¿En qué contexto? Lo que está revelando Pandora Papers es que estas personas tienen esas empresas. ¿Se utilizaron para evadir impuestos? ¿Para no pagar impuestos? Son las preguntas que las autoridades de cada país van a revelar. De hecho, Kelly, contábamos ahorita en el avance que México ya anunció apertura de investigación. La Secretaría de Hacienda que decía y anunciaba una investigación para los 3.047 mexicanos que están nombrados en estos papeles de Pandora. Claro, y recordemos que Panama Papers significó también en Colombia que se abriera un poquito de investigación a ver qué pasa, y muchos de los dineros que se habían evadido y que aparecieron registrados en Panama Papers finalmente terminaron siendo declarados en Colombia y se recaudó una plata importante por allí. Por eso es importante y por eso llama la atención lo del director de la DIAN, porque es que al director de la DIAN le va a tocar entrar a ver las cuentas de esos 588 colombianos, incluido él. No es sostenible tal vez la presencia del director de la DIAN. Esto ya es una opinión personal. Es muy difícil que una persona desde la DIAN pueda hacer la investigación con total distancia cuando aparece en el listado también, al margen de si sus cuentas están claras o no, que no estamos juzgando eso. Lo que pasa es que él como funcionario tiene que entrar a revisar esas 588 personas, las cuentas que tienen. Entonces es un poquito complicado. Vamos a hacer un poco de pedagogía, profe Restrepo. ¿Qué es una cuenta offshore? Es una cuenta que está en una jurisdicción diferente a aquella donde se desarrolla la actividad económica, donde está la propiedad, la empresa o simplemente el negocio que desarrolla esa actividad económica. Se les dice inshore o onshore y offshore, aquellas que están costa afuera, digámoslo así, sería lo que traduce, porque muchas de estos que antes se llamaban paraísos fiscales o lugares de erosión de la base tributaria son islas, efectivamente. Entonces se le mencionaba a estas islas como los lugares donde se establecía una de estas empresas. Bueno, eso per se, decíamos, no es delito, porque a veces levantan sospechas. Porque muchas de estas empresas se utilizan para hacer transacciones por fuera del radar de las autoridades tributarias, por fuera de las autoridades regulatorias, para transferir no únicamente la propiedad, sino también el ingreso de las empresas o de las personas de una jurisdicción a otra, para tratar de pagar menos impuestos, para tratar de tomar beneficios fiscales en materia de impuestos de esas diferentes jurisdicciones. Las tasas de impuestos varían muchísimo entre países y muchos países tienen tasas de impuestos, por ejemplo Panamá, que no ponen a tributar, no le cobran impuestos a la actividad que se desarrolla fuera de su país. Bueno, por eso es que obviamente pues llama la atención, porque dice, estaban muchas de estas personas sacando dineros de sus países para tratar de pagar menos impuestos, para evadir impuestos. Esa es la pregunta. Nos acompaña a esta hora Benjamín Cubides Pinto, miembro del Instituto Nacional de Derecho Tributario. Lo hemos llamado para preguntarle un poquito y entender un poquito cómo es que funcionan estas empresas. Yo recuerdo que en los papeles de Panamá acudíamos a sus conocimientos también para entender, yo insisto, para entender un poco qué es lo que hay aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Cubides, bienvenido. Yolanda, buenos días. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la llamada. Un saludo para la mesa de trabajo, para los oyentes. Bueno, estábamos aquí analizando con el profe Restrepo. Constituir una sociedad en el exterior no es ningún delito, pero le preguntábamos a él por qué a veces generan sospechas estas empresas, por qué genera sospecha que alguien en Colombia o en lo que sea, porque aquí aparecen un montón de personajes, o en España, o en Argentina, o en México, tengan una sociedad por fuera del país. ¿Siempre se utilizan para evadir impuestos o no necesariamente? Bueno, yo creo que el profe lo estaba diciendo muy bien, y es realmente lo que ha ocurrido es que se utilizan sociedades en estas jurisdicciones porque tienen algunas ventajas tributarias. Pero digamos que si uno hace historia, desde hace ya bastantes años, yo creo que la última década, todas las características de beneficio de estas jurisdicciones las han venido contrarrestando los países con normas internas. Entonces, hoy en día, si se aplica de forma correcta la ley tributaria colombiana, estas sociedades no sirven o no se pueden utilizar para evadir impuestos. ¿Por qué se utilizan? Se utilizan por diferentes razones, para protección patrimonial,
muchas veces para tener inversiones en otros lugares. Son, digamos, mecanismos útiles para poder tener el patrimonio. Pero si se declaran de forma correcta, si la inversión que se hace en la sociedad se reporta en el Banco de la República, se incluye en la declaración de renta, en la declaración de activos en el exterior, no va a tener ningún problema. ¿Por qué tienen mala fama? Porque sí se han utilizado de forma indebida en el pasado, porque sigue habiendo gente que las utiliza para actividades no santas, pero eso ocurre tanto con sociedades offshore como con sociedades en Colombia. Digamos que ahí es donde entra la autoridad a revisar la situación, pero en general no tiene por qué tener un reproche el solo hecho de estar ubicado con una sociedad en esas jurisdicciones, y si se cumple de forma debida la ley tributaria, pues no va a tener ningún problema. Señor Cubides, de todas maneras uno podría pensar que algunas de esas sociedades se justifican tener esas filiales por fuera porque son sociedades que tienen negocios en el exterior también. Claro que sí, claro que sí. Se utilizan para tener negocios en el exterior. Hay entidades, hoy en día Colombia ya tiene muchas compañías que salen a hacer negocios en otros países y se utilizan estas sociedades para, digamos, tener centralizado la propiedad, el manejo corporativo, la recepción de dividendos, eso se utiliza. O también hay muchas familias que quieren tener inversiones por fuera, las quieren diversificar y utilizan un vehículo intermedio. Pero si eso está declarado desde el comienzo, si eso está reportado, pues no va a tener ningún problema. Volvemos al tema, aquí es un tema de cumplimiento de la ley tributaria. Y eso ocurre no solo respecto de lo que hay afuera, es que también ocurre respecto de lo que hay en Colombia. Nuestro problema de evasión no pasa por el exterior, sino es un tema de cultura arraigada que tenemos en Colombia de no reportar. Pero si eso se reporta, no tiene ningún problema. Ahora, como planteaba María Elvira, algunas de las empresas pueden tener actividad económica en el exterior, obviamente. Es decir, hay una empresa en Colombia que tiene negocios en Panamá o en Estados Unidos o en México y tiene pues unas empresas o algunas subsidiarias allí. Eso se entiende. Pero si una persona tiene toda su actividad económica en Colombia y tiene una empresa fuera, en Panamá o en donde sea, que no desarrolla actividad económica alguna, es decir, uno pudiera decir, hay algunas de estas empresas que son de papel. Lo que pasa es que el término de empresa de papel es porque usualmente, y eso es una de las razones por las cuales las jurisdicciones como Panamá eran consideradas tipo paraíso fiscal, es porque no tienen formalidades. Empresa de papel significa que es una empresa muy fácil de constituir y que no tiene casi requisitos formales. Entonces son como que no tienen una sustancia, una solidez. Entonces empresas de papel siguen pudiéndose hacer. Pero sí existen empresas de estas, sociedades de estas, que se tienen solamente para tener la propiedad, que es cuando las familias hacen planeación para proteger su patrimonio. Entonces, prefieren trasladar la propiedad de los activos a una sociedad de estas, pero no por fines tributarios, sino para fines de protección. Es un tema mucho más de manejo sucesoral y patrimonial. Entonces, dejan la propiedad de las personas naturales y la ponen a favor de sociedades por fuera, pero también debidamente reportadas. De hecho, en ese caso, toda la actividad se realiza en Colombia. En Colombia se pagan impuestos, simplemente es la pura propiedad la que queda fuera del país. En una sociedad sí es una sociedad que sí puede denominarse de papel, porque no hace mayor cosa, simplemente es la dueña, pero debidamente reportada. Ahora, señor Cubides, esta mañana hablábamos con la periodista en el diario del Espectador que encabezó por Colombia, Pilar Cuartas, su nombre, el grupo de periodistas que adelantaron la investigación en relación con este tema en relación con Colombia. Y ella nos decía que lo que llamaba la atención era precisamente que algunas de esas sociedades se ubicaban en esos lugares por su baja tributación, pero también por su alto nivel de secretismo, que era muy difícil averiguar a veces quiénes estaban en la titularidad de esas empresas o sociedades. ¿Eso es así? Pues mire, eso tiene una parte cierta muy importante. Nosotros no debemos olvidar que Colombia pues ha tenido una historia importante de inseguridad, y en muchos casos sí las familias buscan tener su patrimonio un poco más anónimo. Entonces puede lograrse un nivel importante de secretismo. Ahora, eso tiene una contrapartida importante. Todas estas sociedades, hoy en día cuando usted se va a Panamá, a una firma de abogados y quiere constituir una sociedad, estas firmas de Panamá todas tienen el famoso SARLAFTO, el tema de conocimiento del cliente, que hace que las mismas firmas ya se protejan como una entidad financiera colombiana. Entonces tampoco es que cualquier persona hoy en día pueda abrir una sociedad de estas. Y en Colombia hoy en día existen reglas para que, no obstante que sí hay un secretismo de cara a terceros,
de cara a la administración ya es muy difícil ocultarlo sin violar la ley tributaria. Digamos que yo diría que no se puede. Entonces, aun cuando frente a terceros sí existe, yo le diría más que secretismo, yo usaría la palabra anonimato. Definitivamente sí puede haber un anonimato y yo creo que tiene mucho de razón de seguridad. También es cierto que hoy en día las reglas que se imponen hacen que las personas tengan que estar mucho más transparentes frente a la que le provee el servicio en Panamá o en cualquier jurisdicción de estas, como frente a la DIAN y si quieres una cuenta bancaria más aún. Las entidades financieras hoy en día van hasta el beneficiario final. Entonces digamos que yo creo que las reglas actuales hacen que sea muy difícil tener secretismo como tal, más diría yo es un anonimato. Ahora, sí sigue, uno oye, y en eso no soy experto, pero uno oye que sí sigue habiendo algunas jurisdicciones que logra uno mayor nivel de anonimato, de secretismo, pero digamos que en cumplimiento estricto de la ley colombiana, uno no tiene la posibilidad frente a la DIAN por lo menos de desaparecer. Eso no hoy en día no es posible si se aplica en debida forma el estatuto tributario. Señor Cubides, frente a todo este tipo de problemas que se ve que son universales y grandes empresas están teniendo ese tipo de, digamos, de compañías o de hubs en otros sitios, con el famoso impuesto mínimo global, ¿se corregiría parte de esto? Claro, es que es bien interesante porque aquí vamos afrontando o vamos revisando diferentes aspectos de un mismo problema. Lo que pasa es que este tipo de jurisdicciones, cuando ya se ponen en estructuras un poco más sofisticadas, se utilizan también para generar ingresos con tributación baja y poder mover la tributación de un país de alta tributación a un país de tributación media o baja. Y ese ha sido el problema que han tenido en Estados Unidos con las grandes tecnológicas, porque han movido sus utilidades a jurisdicciones con menor tributación, y eso lo hacemos en países como Colombia también, en mucho menor medida. Ese impuesto mínimo global sí tiene un efecto importante en lograr que esas estructuras de planeación que mueven ingresos a jurisdicciones con menos tributación se corrija. Sí, es una muy buena idea, es una buena aproximación, digamos que tiene pues todos los problemas que tienen estos temas globales, pero es una buena aproximación al tema. Yo creo que sí es, digamos, un paso en el camino indicado. Estamos conversando con Benjamín Cubides Pinto, miembro del Instituto Nacional de Derecho Tributario, para entender un poco lo que significa todo este escándalo que se ha desatado en el mundo de los papeles de Pandora. Profe. En el caso del ex primer ministro británico, doctor Pinto, Jiménez Pinto. Cubides perdóneme, Cubides Pinto. ¿Y el primer ministro es Tony Blair? El primer ministro Tony Blair, sí. Británico. Encontraron las autoridades que había evadido impuestos por cerca de $500,000 en la transferencia de una propiedad. Usted se refería ahorita a impuestos, digámoslo así, de la DIAN, coloquialmente. Pero ¿cómo hacer para evitar que se evadan, se escapen al pago de impuestos, por ejemplo, que aquí en Colombia corresponden al pago que uno hace por la transacción con una hipoteca o con una venta de una propiedad aquí en Colombia, y que se le paga pues desde la notaría el impuesto de registro de esas transacciones? ¿No será que se están utilizando también esas sociedades para evadir el impuesto en ese tipo de transacciones, que en el caso de una gran empresa... Un billete largo, claro. ¿Aló? ¿Nos escuchan? Sí. Sí, es un poco lo que dice el profe, cómo evitar que esa plata se pierda, porque si es algo grande, pues es una plata importante. Pues recuerden que le estaba diciendo que uno tiene que empezar a mirar un poco la historia en Colombia. Estando en este tema de las jurisdicciones offshore, en efecto, hasta hace no mucho tiempo se podía vender una sociedad en el exterior que fuera dueña de un inmueble en Colombia, y esa venta en el exterior no estaba grabada en el país. Pero eso lo corrige el Estatuto Tributario con una nueva norma, que es les digo el número, el artículo 90-3 del Estatuto Tributario, que habla de las enajenaciones indirectas. Esto es una norma que tiene su influencia venida de Perú. Entonces, si yo vendo la sociedad del exterior, pero el subyacente es un activo colombiano, estoy obligado a pagar impuesto por esa venta. No obstante que lo que vendí fue una sociedad, pero como el subyacente es el activo colombiano, tengo que pagar impuestos. Entonces, digamos que el Estatuto Tributario trae ese tipo de reglas que se llaman reglas antielusión para poder evitar que a través de esas estructuras se haga la trampa. Claro, eso es nuevo. Entonces, si uno mira hacia el pasado, sí, era muy común, y le ocurrió a personajes como Tony Blair y otros personajes. Yo no sé
si ustedes recuerdan, pero en Alemania hubo varios escándalos. Por ejemplo, Steffi Graf, cuando estaba en su mejor momento, tenía unos problemas de evasión por temas similares, el presidente de un club de fútbol en su momento, y todos estos, en España ustedes lo han visto con los futbolistas, y todos estos temas también yo creo que las autoridades lo hacen un poco por darle espectacularidad y por generar esa presión, lo cual pues también es un mecanismo para que la gente vea que si a Tony Blair lo van a sancionar, pues cómo será a todos los ciudadanos de a pie. Entonces yo creo que esa presión sirve, pero las reglas, crear reglas como la de las generaciones indirectas, pues es clave, porque es lo que le da la herramienta a la administración para poder perseguir ese dinero. ¿Qué pasa si la persona no paga? Pues que ya está evadiendo porque hay una norma que lo obligaba a pagar. Entonces ahí pues sí habrá que verificar que la autoridad tenga las herramientas y la capacidad de ver qué fue lo que ocurrió y poder cobrar, pero tiene ya la herramienta que antes no la tenía. Sí, doctor Cubides, el otro caso que lo vimos, que ya lo mencionó el expresidente Pastrana, es el tema de las acciones al portador. Esas normas de beneficiario final que fueron aprobadas en la reciente reforma tributaria, ¿resuelven ese problema o la gente va a poder seguir ocultando que no es el beneficiario final de una sociedad? En las normas de beneficiario final ahí han dado como algunos cambios que uno no entiende bien, porque existía una norma muy buena de beneficiario final que la quitaron y ahora hay otra nueva que hay que hacer un registro de beneficiario final, pero estamos esperando la regulación. Esa regla va a ser muy importante, sí, pero además el tema de acciones al portador en la mayoría de jurisdicciones se ha terminado, porque por esa presión que ha hecho la OCDE, por ese tema de que hoy en día les exigen más sustancia, el tema de acciones al portador está muy, muy limitado. Yo creo que, por ejemplo, en Panamá no se puede, y en estas jurisdicciones del Caribe creo que ninguna admite ya acciones al portador, en todas toca nominarlas. Entonces digamos que ese problema ha venido desapareciendo poco a poco gracias a la presión que han ejercido entidades como la OCDE. Entonces, si vemos que hoy en día no hay acciones al portador por un lado, pero además de eso debe haber un registro de beneficiario final, todas esas cosas, claro, son las que ayudan a que la DIAN pueda tener mayores herramientas para evitar que se le escurran por ahí los contribuyentes que no quieren cumplir. Bueno, pues interesante. La tributación hay que entenderlo. Esto tiene muchos ingredientes, muchos elementos. No es fácil, pero nos ayuda a entender el señor Cubides Pinto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, con el mayor gusto. Benjamín Cubides Pinto, miembro del Instituto Nacional de Derecho Tributario. Y entonces él dice, las empresas que se tengan en el exterior, y se pueden tener las que sea, lo importante es que a la luz de la legislación colombiana estén declaradas aquí. Y si la DIAN aplica la ley, y decimos la DIAN, que es a la que le corresponde, pues seguramente se va a poder hacer claridad sobre las 588 personas que aparecen aquí. Los que no hayan declarado seguramente lo van a tener que hacer. Fue lo que pasó, profe, recordemos, con Panama Papers. Sí, en ese caso, en el anterior gobierno, yo creo que eso debió haber sido ¿en qué año? Hace 2017. Unos 5 años, en el 2017. 2016-2017. 2016. Así es. Por abril de 2016, copialina aquí del libro Cómo avanza Colombia de Mauricio Cárdenas, donde hay capítulos sobre el tema. Fíjese usted, Yolanda, que en ese caso pasó algo muy interesante. Y es que uno de los bufetes de abogados, una de las oficinas que prestaba este servicio, en caso particular de Mossack Fonseca, había otro que ahorita no recuerdo su nombre, pero el más grande era Mossack Fonseca, tenía una oficina aquí en Bogotá. Cometieron, digámoslo así, ese pequeño error. Y de manera muy rápida, al otro día de la revelación de los Panama Papers, siendo ese día un lunes, la DIAN junto con la Fiscalía allanó las oficinas de esa firma de abogados. Ustedes lo recordarán que entraban los funcionarios de policía judicial y se llevaron los computadores y toda la información. Con base en esa información se adelantaron investigaciones que, dice precisamente en este libro del doctor Cárdenas, llevaron a más de 1,000, le voy a dar el dato preciso, 1,170 investigaciones fiscales que llevaron a que se recaudaran billones de pesos precisamente por esas investigaciones. La pregunta aquí es, ¿qué está haciendo la DIAN? ¿Qué va a hacer la DIAN? Hay, digamos, sedes de esas oficinas de abogados aquí, hay corresponsales de esas oficinas de abogados, están adelantando investigaciones en materia de lavado de activos, además de en materia de evasión fiscal, presunta evasión fiscal, porque como aquí bien lo ha dicho todo el mundo, claro, ahí puede haber de todo. Desde cosas muy legales dentro de las características de lo que se puede hacer con una empresa en el exterior, hasta eso, hasta evasión, elusión, lavado de activos y todo tipo de cosas. A la DIAN le corresponde revisar con lupa 588 colombianos
colombianos que están en esa lista. ¿Lo podrá hacer el señor Junco cuando es uno de los 588? De acuerdo, pero me parece que según lo que nos dice el señor Cubides, digamos, como nosotros no somos expertos en la materia, la legislación ha ido progresivamente creando nuevas normas que hacen, digamos, cada vez más difícil ese tipo de, digamos, de escondites. Y hoy en día... que hay la manera de filtrar de tal manera que cada vez, digamos, el embudo se ve más por el lado estrecho que por el ancho, y hay más dificultad de pasar por ese tubito. Muchas veces nos preguntamos que para qué sirve estar en la OCDE, que para qué Colombia está allí. Bueno, pues la principal razón por la cual a Colombia le sirve estar allí es porque obtiene información a través de los mecanismos que están en esa organización de transferencia de información para luchar contra la evasión de impuestos.